tengo la intención de hacer un barrido, un recorte muy particular de la historia, en el cual muestre un poco esto de lo que venías hablando, que tiene que ver con esto de dejarse afectar por lo que pasa, ¿no? Y de no ser indiferentes y de permitirnos ser permeables y permitirnos ser eh, flexibles ante lo que sucede y encaminarnos en nuevos rumbos cada vez que podamos hacerlo. Entonces, un poco la charla tiene que ver con eso, atravesando varios ejemplos de arquitectura en distintas aplicaciones, en distintos contextos y demás, cómo personalmente eh, fui percibiendo esa afectación de lo que me pasaba en la interacción social con cada uno de estos trabajos. Y cómo si uno está receptivo y si uno a esos cambios, la vida para mí cada vez mejora, cada vez es mejor. Entonces empezaba con una foto que es esta, la están viendo supongo, es un departamento en Puerto Madero, así me inicié yo en mi camino con la arquitectura en cuanto a lo laboral, empecé trabajando de la mano de mi padre en decoraciones de lujo y cuestiones así en Puerto Madero, siendo en ese momento dejándome afectar por lo que tenía que ver con la Facultad de Arquitectura y esa estética asociada a la Facultad de Arquitectura y cómo quería verme, siempre también entendiendo que buscaba nuevos horizontes, que no era eso lo que para mí era la arquitectura. Entonces, como para entender también el contexto del cual partí, por lo menos en mi caso, y cómo las cosas realmente se pueden ir transformando. Luego de muchos avatares, retorcijones, cambios de rumbo y demás, eh, mucho aprendizaje en la facultad, mucho aprendizaje de intercambio con amigos arquitectos y demás, decidí también dejarme afectar por la bioconstrucción, por la bioarquitectura, por una arquitectura más basada en la escucha y en la observación y en la respuesta dentro de un marco, digamos, que dé lugar a las voces que se implican en toda la creación. Y no solo a una voluntad o de un cliente, en el caso de un arquitecto que trabaja para lo que le dice el cliente, o la voluntad exclusiva de un arquitecto en el caso de un arquitecto que hace lo que cree que está bien, sino entregándonos cada vez más a escuchar y a responder, a ser casi como un espejo, un espejo de lo que está sucediendo, donde podemos hacer converger todo la coyuntura y devolverla en una pieza de arquitectura o en un evento. En este caso, empezamos haciendo talleres de arquitectura para que las viviendas que nosotros construíamos o los eventos arquitectónicos que podíamos llevar a cabo se transformen en espacios de intercambio y donde nos dimos cuenta que la interacción entre las personas a través de los talleres de bioarquitectura, contando con el gran maestro Gernot Minke, que fue como nuestro faro en todo esto, se daban construcciones en las cuales toda la construcción era feliz, en definitiva. Todas las personas que ponían mano en la construcción eran felices. Y viniendo de un lugar donde en la obra muchas veces al arquitecto se le teme o al capataz se le teme porque si no se hace lo que se dice, uno está fuera del trabajo y no puede trabajar más. Y todo ese mundo, digamos, vertical de mandos y de obedientes, en este tipo de situaciones se transformaba en algo mucho más horizontal, en algo que sin dejar de tener alguien a quien escuchamos y por experiencia y porque sabía mucho más que nosotros, y sin dejar de tener a alguien que es un guía, en eso se daba una interacción mucho más amorosa y mucho más divertida y eficiente a la vez, de lo que yo estaba acostumbrado a haber vivido en la ciudad, digamos, que había vivido en la ciudad.
Después a partir de eso desarrollábamos ciertas piezas gráficas y empezamos a tomar eso como parte de la estética del estudio, digamos, de poder también transmitir esto, de que toda esa escuela que significaban las obras se podían trasladar a una gráfica y mostrarla y replicarla también. Estas son más imágenes de los talleres. Y dentro del marco de esos talleres también sucedió la inclusión de actores locales, en definitiva. Quizá en este caso es una construcción que viene con una técnica un poco local realmente, más internacional en términos de la bioconstrucción, porque nos asesoramos con Gernot Minke para hacer este trabajo, pero sí se incluyeron trabajadores de la construcción del lugar, como Ramón, que está ahí a la derecha, y también se hizo todo un encuentro con los estudiantes, con los alumnitos, digamos, de la escuela de Villaverna, que venían a tocar el barro y a participar de la construcción, en la cual estuvo linda charla y demás, y hacia el final de la charla dijimos, bueno chicos, y entonces cuando se hagan su casa, ¿de qué la van a hacer? ¡De barro! Hicieron todos así como en un gesto así muy, muy entusiasmados, digamos, por lo que habían vivido. Y Ramón, que es el albañil que había hecho los cimientos de la casa, lo invitamos a participar del taller, y hoy es uno de los contratistas, digamos, que trabaja en Umepay, construyendo con barro ya hace varios años. Entonces, las vueltas de la vida hicieron que que la primera obra que yo hice en Umepay, me dijeron, bueno, vení que vas a ver al equipo de trabajo, no sé qué, y cuando fui me encontré con Ramón ahí, que habían pasado ya como 4 o 5 años de esa foto, y lo vi a Ramón dedicado a eso, y dije, bueno, bien, qué bueno, esto es parte de lo que queríamos que suceda. Y después la arquitectura, ¿no? O sea, la arquitectura que esto da de fondo, que es una cabaña en el medio del bosque, una cabaña que hoy se alquila, y que tiene una estética en particular y una búsqueda en particular arquitectónica, pero que quizás no es el foco de hoy. En esa transición entre la ciudad y mi venida a zonas un poco más rurales, hoy vivo en Los Reartes, en el Valle de Calamuchita, hicimos un proyecto colectivo entre mucha gente que se llamó Plugin Social, que un poco daba respuesta a una necesidad, digamos, de integrar realidades. Esta foto un poco simboliza esa disparidad de realidades. De este lado, un muro gris con chapas rejuntadas de la calle, plásticos y unas viviendas muy precarias. Del otro lado, vemos casas de entre 300 y 400 metros cuadrados a $1000 el metro cuadrado, dentro de un barrio cerrado. Esa problemática, esa disparidad, decidimos atenderla, decidimos dejarnos afectar de vuelta por eso, entendiendo que eso era una realidad con la que no estábamos de acuerdo y que queríamos que se modifique. Y de la mano de Luciano Intile ahí presente y un colectivo hermoso de gente, nos pusimos a trabajar en este proyecto que se trataba de principalmente integrar realidades y generar esas sonrisas. Digamos, lo más rico que obtuvimos de todo esto fue el acercamiento, el poder trabajar en barrios a los que por ello antes de eso nunca había entrado, por miedos, por prejuicios, por lo que sea, y que nos permitió a un montón de personas entrar en barrios realmente muy, muy, muy humildes, a trabajar de la mano con los niños, con las personas del lugar, y a desarrollar unos módulos que eran unos módulos sanitarios, como unas duchas sanitarias realizadas mayormente con materiales reciclados, reutilizados, de izquierda a derecha, pallets de la industria metalúrgica, lonas de publicidades de calle que se bajaron y botellas, con uno la estructura, el otro el cerramiento, el otro el sistema solar para calentar el agua, y con eso, a través de talleres, donde convocábamos a gente que con su inscripción comprábamos los materiales y hacíamos el taller, y en un día se dejaba instalada, en 1 o en 2 días, depende de la modalidad del taller, se dejaba instalado esta ducha,
de agua caliente en estos lugares. De vuelta, acá abajo a la derecha está Miguel, que fue uno de los primeros con el que hicimos la ducha, y que luego quedó trabajando en el equipo, y así sucedió con otras personas. Ese era el módulo terminado, con un panelcito solar para la luz, con el módulo de colector solar, el tanque de reserva que quedaba ahí arriba, no el que se ve arriba del todo, sino adentro del módulo, aislado con un colchón viejo, y nos dimos cuenta que esto generaba una diferencia enorme, que era que la gente pasaba de un montón de tiempo de no bañarse, porque la realidad es que en invierno en la ciudad de Buenos Aires, con la temperatura que hace, uno no se puede bañar si no es con agua caliente, a tener la posibilidad de bañarse todos los días. Este fue un proyecto muy lindo, que por sobre todas las cosas, como les decía antes, lo que más de todo trajo fue esa alegría de trabajar en conjunto entre un montón de gente que conocíamos y que podíamos encontrarnos de este lado del muro para integrar realidades, que nos podamos acercar entre personas que por ahí de otra manera no se cruzan en esta vida. Después puedo pasar a otro proyecto, que fue ya un proyecto colectivo casi comunitario, les diría, que fue la construcción de una cúpula. Una cúpula de barro, con adobes, también guiada por el maestro Bernard Minke, en la cual creo que definitivamente me dejé afectar por el barro, me dejé arrojar a una pileta de barro, y fue quizás como el momento en el que definitivamente me decidí por seguir construyendo con tierra y seguir construyendo ligado a la bioarquitectura, y ya no transar más con hacer otras cosas. Obviamente esto fue al final del trabajo. Esta cúpula se hizo en un campo, en un lugar que funcionaba como escuela de parteras empíricas. Mi compañera era parte de esta escuela, mi compañera hoy es partera domiciliaria, ella asiste partos en las casas de personas que no tienen ganas sobre todo, bueno, mujeres obviamente, que no tienen ganas de ir a parir a los hospitales por los maltratos que reciben, o porque simplemente se consideran capaces de poder parir en sus casas y quedarse tranquilas en sus casas sin que venga alguien a intervenir o a decir cómo tienen que hacer eso. Entonces, este espacio era la cúpula iba a ser el salón, digamos, de eventos y de aula para la escuela de parteras, que de hecho funcionó de esa manera. La construimos entre un montón de gente, todas las chicas de la escuela de parteras, todas las personas que estaban en la coordinación, muchos de los compañeros de todas las mujeres que participaban de la escuela y demás, y realmente fue un evento maravilloso, maravilloso, así, un evento realmente colectivo, con una técnica de vuelta por ahí extranjera en algún punto, pero todos habían participado en algún momento de sus vidas en la construcción de un horno de barro, entonces sabíamos que esto era simplemente un horno de barro gigante que tenía una guía que nos proporcionó Minke para entender perfectamente cómo tenía que ser la curvatura de la cúpula para que las cargas viajen en el centro del muro y así reducir la sección, y tiene como toda su cuestión técnica, pero más allá de la cuestión técnica, lo rico de vuelta se dio en esa permeabilidad a encarar este tipo de trabajos, a encarar este tipo de encuentros que devinieron en un montón de otros de otros sistemas de vínculos, digamos, de este equipo con el que construimos esta cúpula. Luego pasaron un montón de cosas. Una de las personas que está ahí arriba en la cúpula hoy es el padrino de mi hija, de mi segunda hija, por ejemplo. La negra Furcade, hemos trabajado un montón de tiempo juntos, con Juan Pablo Gondar, que está ahí también en la foto. Hoy estoy aprendiendo de él sistemas de compras colectivas, porque estamos planificando un asentamiento acá en Calamuchita, en un campo grande, donde nos estamos asesorando con él para que
cuente sus experiencias en Pontevedra, donde ellos ya hace mucho tiempo están haciendo compras colectivas, y cada una de las personas que está en la foto y que participó de esta movida, seguimos en red trabajando en situaciones que cada vez nos entusiasman más, en esto que decía que la vida cada vez se pone mejor. Esa era la guía de Minke ahí, con la felicidad total de estar desarmándola. Esto es un poco la imagen interior de esa cúpula, una cúpula que mide 10 metros de diámetro casi por 6 y pico de altura. Y esa es una foto que sacamos un día con Minke señalando a la guía cuando la desarmamos, y justo coincidió con que el sol estaba alumbrándolo a él, y dijimos, bueno, mirá, ahí el maestro iluminado es digno de compartir. Y acá de vuelta, una foto un poco más reducida, un poco más chiquita, de también todos actores con los que hoy seguimos vinculados, seguimos en eso, trabajando en red, y que este evento, por estar permeables a transitarlo, por estar permeables a escuchar al otro, por estar permeables a embarrarnos, en definitiva, nos transformó a todos, y para bien, creo que estarían todos de acuerdo, todas las sonrisas que hay ahí. Después puedo pasar a este otro proyecto, que fue un proyecto que encaramos junto con un equipo muy lindo también de trabajo, que constaba de arquitectos, antropólogos, gente que era de parte más de ambiente, de gestión ambiental, mi compañera Euge también participó, porque se vinculaba con la parte social, digamos, con la partera del lugar y con la exploración un poco a nivel comunitario. Y fue un trabajo de vuelta que tenía que ver con una comunidad guaraní, la comunidad Chafariz, en Misiones. Es una comunidad que queda entre El Soberbio y San Vicente, sobre el arroyo Chafariz, donde se habían quedado sin tacuara ya. El territorio que les habían ido dejando para que convivan las 100 personas que estaban conviviendo en esa comunidad aproximadamente, ya no tenía más tacuara, y la tacuara es como una de las fuentes de trabajo y de solución de un montón de cuestiones dentro de la idiosincrasia guaraní. Abajo a la derecha ven una foto del techo de una casa típica guaraní, que llevaba alrededor de 5.000 tacuaras o algo así, era un número así muy, muy grande. Y ellos estaban queriendo seguir con la construcción de un espacio comunitario para guardar cosas que les resultaban importantes, documentos y demás, sobre todo los documentos de su tierra, cosas que habían entendido que eran importantes, habían dialogado entre los habitantes, y querían construir algo. Entonces hicimos un poco un trabajo donde de vuelta nos dejamos afectar por el lugar, por la tierra, por el trabajo, por la posibilidad de encarar ese trabajo, por la posibilidad de convivir con gente que pensaba muy distinto, que tenía muy, muy, muy otra perspectiva de la vida, donde realmente a mí me sorprendió un montón. Y pudimos hacer un trabajo muy lindo con ellos, de diálogo, de dibujo, de entendimiento, donde de a poco fueron surgiendo todas las ideas entre los niños y adultos de qué era lo que querían, qué era lo que necesitaban, qué les gustaba y demás. El OPI. Donde lo atravesamos con un análisis de lo que fue la arquitectura guaraní o de las inmediaciones del lugar, que entiendo que alguien antes ha hablado bastante al respecto. Donde entendimos que, bueno, que vuelta a la tacuara era algo fundamental, y donde pudimos analizar los patrones de la cosa. O sea, la idea siempre fue detectar los patrones de qué es lo que necesitan, qué es lo que deseaban, qué es lo que estaban manifestando, llegar a la detección de los patrones de eso y dar una respuesta de vuelta acorde a todo ese análisis previo,
y a la coyuntura material del lugar, es decir, que no había tacuara. Básicamente no había tacuara, entonces no podíamos hacer una casa igual que las que venían haciendo, sí podíamos preservar las condiciones de habitabilidad que tenían que ver con unas viviendas que en el verano son súper frescas y en el invierno son calentitas, que se manejan con casi todo materiales de la zona, antes con todo materiales de la zona, y nosotros dijimos, bueno, vamos a manejarnos de la misma manera, solo incorporando un pequeño material más que va a ser una lona en el techo, porque no tenían cómo conseguir las tacuaras. El primer modelo contaba con unas tacuaras encima para reproducir a nivel estético digamos, esa imagen guaraní, pero entre ellos decidieron que preferían y demás, que querían llevarla más a respetar, digamos, el techo vivo como algo que les gustó, que cumplía los mismos requerimientos de lo que ellos tenían con esos techos inmensos de tacuara. Y bueno, se dio una interacción maravillosa, juntamos las pocas tacuaras que necesitamos para hacer la quincha, y nos pusimos manos a la obra, donde toda la comunidad se puso a trabajar al unísono. Fue algo, una experiencia así, pero de ver voluntad en acción inmediata, donde no terminábamos de explicar algo de que, bueno, chicos, miren, el revoque se hace así, se mezcla de esta manera, ¡fua! Aparecían 5 o 6 y se ponían a hacer la mezcla del revoque. Y no preguntaban más nada, y la hacían perfecto. Bueno, el revoque se aplica de esta manera, ¡fum! Aparecían 5 o 6, en un ratito estaba toda la casa revocada. Como una devolución tuvimos en ese sentido, como una interacción espectacular, una capacidad de integrar los conocimientos, inmediatamente responder con la acción, que fue maravillosa. Y no solo los adultos, realmente trabajaron todos los niños de la comunidad, de niños de 5 o 6 años. Y bueno, acá son algunas de las imágenes de la construcción, que de vuelta tuvo ese tinte comunitario, tuvo ese tinte colaborativo, esa búsqueda de hacer algo que nos dé sentido de vivir, que nos haga felices, que nos proporcione una mirada distinta sobre las cosas, que amplíe nuestros conocimientos, que amplíe nuestras fronteras, y poder estar permeables a hacer eso, para mí es un regalo maravilloso. Eso. Acá pasamos a otro proyecto que parecía un proyecto como muy convencional, me parece una foto de un proyecto muy convencional. Piedras, cimientos, encadenados y demás. Y un final bastante convencional también, simplemente algún revoque de barro por ahí y una camioneta que dice conexión con la tierra, que es de unos amigos. Pero sucedió que este edificio es una casa, es un espacio que se llama espacio común, está en el Gran Umepay, diríamos, en el segundo espacio, digamos, que se está ocupando con el movimiento de Umepay, que se llama Los Nogales. Y este espacio sale a responder a una necesidad de generar un polo productivo en el lugar, de generar un espacio de encuentro, de generar un lugar donde se pueden articular distintos proyectos productivos. Entonces se dio en llamar La Esquina, porque es justo una esquina en un lugar que lleva hacia el Río Grande, o lleva hacia Umepay, y le pusimos en la esquina espacio común, que no me acuerdo del Mati, que ahora ya lo van a ver a Mati en un ratito. Fue así como muy certero con el nombre. Y bueno,
todo parecía muy convencional hasta que empezamos a montar las paredes. Las paredes están todas hechas con PET prensado. Esto es un sistema desarrollado por una constructora cordobesa, se llama 3C, y implementado por la negra Furcade, amiga del alma y gran albañila, constructora, gestora, conductora de obras, que cada vez que tengo la posibilidad de volver a trabajar con ella es un placer. Y entonces, bueno, empezamos a construir una edificación que estaba hecha toda con un sistema similar a un balloon frame, pero donde contábamos con estos paneles que rigidizaban la estructura y que armaban, digamos, como una suerte de quincha seca entre los bastidores. Y la segunda cosa que podemos ver en las imágenes también es que al estar la negra a cargo de la obra, siendo una mujer, empezó a llover en Córdoba. Esto es muy importante. Cada vez más empezaron a integrarse cada vez más la obra. Esta es la negra, esta es mi gran amiga. Y fue una obra con una presencia femenina enorme, mucho más que cualquier otra obra que yo haya estado jamás, más allá de que la negra la conducía muchas veces. Esta fue una obra que hubo toda una instancia en la que fue solo mujeres trabajando en la obra. Y donde de vuelta, yo cuando revisé las fotos de esto dije, mirá, qué bueno, ¿no? Tenemos otra vez un ejemplo de una obra, de una construcción donde no solo fuimos por una búsqueda no convencional en cuanto a la materialidad, sino también en no convencional en cuanto a la forma de trabajo y en cuanto a que había una integración de géneros espectacular, porque se fueron rotando, por supuesto, ¿no? En las distintas áreas las distintas personas de distintos géneros. Y eso fue hermoso también, y le dio al lugar otra estética, le dio al lugar otra mirada, otra percepción a la hora de estar en la obra, de estar en una obra donde son todas mujeres, cambia totalmente a estar en una obra donde son todos varones. Es totalmente distinto. Y cuando es mixto, más todavía. Se manejaba un grado de respeto que pocas veces lo vi en una obra. Y así quedó la esquina, una casa de té, unas oficinas, un coworking, un local de venta de productos de decoración también, con un invernadero que los vinculaba a todos. Y así fue la inauguración. Todo el universo Umepay, con sus amigos, aliados y demás, con una banda que sonó y que dio inauguración a un espacio que de vuelta respondió en cuanto a la arquitectura, a una coyuntura social, a una necesidad, y en cuanto a materialidad y forma de construcción, a formas no convencionales, a estar de vuelta permeables a aceptar y a integrar formas que por ahí antes nos eran ajenas o desconocidas. Y acá puedo pasar al último proyecto, que por ahí no es el último proyecto construido, pero sí es como el proyecto más simbólico, que es el de mi propia casa en este ámbito. Que tiene una historia muy linda también, donde la pueden ver, bueno, la casa, con su galería, con todos sus canteros con florcitas que iban a salir después, una huerta adelante, el gallinero más allá, la ropa colgada al fondo, todos elementos de una vida ligada a los ciclos naturales, digamos, ¿no? Ligada en lo máximo posible a un vínculo cotidiano con lo que pasa con las plantas, con la luna, con el sol, con una vida que entiende, que se entiende, donde el ser humano se entiende parte de la naturaleza, donde nosotros nos entendemos parte de la naturaleza, donde no hay una naturaleza exterior y yo acá y la naturaleza allá, sino donde me entiendo integrado con la naturaleza.
Esta casa la construimos porque teníamos intenciones de tener a nuestra hija. Llegó el momento de que nos enteramos que estábamos embarazados. Estaba embarazada mi compañera, yo no. Y ya teníamos el terreno, ya teníamos el proyecto y dijimos, bueno, ¿y construimos ahora y nos mudamos? ¿O esperamos, seguimos alquilando, tenemos a nuestra hija en una casa alquilada y después nos ponemos a construir? ¿Y cuánto falta? ¿Y cuánto tiempo tenemos? Y qué sé yo. Y bueno, al final me hizo jurar mi compañera de que íbamos a llegar antes de un mes previo al parto. Le dije que sí, que le prometía que íbamos a estar en la casa viviendo más de un mes antes del parto. Y así fue. En 5 meses levantamos esta casa. Levantamos, digo, porque yo trabajé durante los 5 meses en la obra como albañil también. Más allá de haber tenido experiencias previas en bioconstrucción y en talleres cortos y demás, esta fue una experiencia donde yo me dediqué a trabajar de albañil, entender la dinámica desde adentro y donde realmente me hizo así como cambiar un montón de perspectivas de vuelta, donde pude establecer un vínculo interno con la gente que trabajó en la obra, que fue maravilloso, donde también trabajó mi gran amiga, la Negra Furcade, que vino con todo su equipo de mujeres también a hacer los revoques finos de la casa, y donde nos mudamos a un espacio que yo había martillado los clavitos para hacer el entrepiso, y donde 40 días después, un 20 de octubre, un 30 de noviembre, nació nuestra hija, donde 40 días después yo estaba recibiendo a mi hija con mis propias manos en mi dormitorio, con mi compañera y unas parteras casi invisibles, observando la situación, acompañándonos en silencio, respetando profundamente nuestro momento. Lo recuerdo y me es sumamente emocionante. Y creo que es eso, el dejarse afectar por las cosas, es eso la resiliencia, como se le dice hoy, creo, que entiendo que ese es el término, es eso, ser flexibles, estar abiertos a lo que la vida depare, a lo que la vida nos traiga, como, como para entender que la vida es cada vez mejor si uno se deja afectar y permite construir un entorno, ya sea en cuanto a cáscaras, en cuanto a estructuras, en cuanto a arquitectura que nos alberga, y también se permite uno afectarse, modificarse, criar en esta forma, cosechar los propios frutos, y les puedo asegurar que es sumamente, sumamente enriquecedor, feliz, y no sé qué más adjetivos positivos ponerle. Y no se trata de una vida en la que no hay complicaciones, en la que no hay peleas, en las que no hay conflictos, en las que no hay nada de todas esas cosas que tenemos siempre. Hay conflictos, hay peleas, hay conflictos fuertes, tuve conflictos grandes entre medio. Simplemente se trata de una vida en la que el proceso de vivir, el proceso de estar tan ligado a esa permeabilidad, nos permite ver cada problema, cada conflicto, cada roce, cada situación que nos pone a prueba, simplemente como una prueba, como un momento más de aprendizaje, como cuando nos enseñaron a sumar 2 más 2, que fue un problema y que lo aprendimos y que hoy sabemos que 2 más 2 es 4, por lo menos por ahora. Cada una de estas situaciones que se presentan como un problema, si la tomamos como parte de ese aprendizaje, es sumamente enriquecedor, y siento que la arquitectura con eso se va transformando, que la arquitectura con eso
si uno se va haciendo más permeable, la arquitectura se va haciendo más permeable y la arquitectura se va haciendo mucho más pertinente al lugar, a la época, a la situación y demás. Y esto definitivamente nos lleva a rodearnos de un círculo que hoy, de tanto practicar esta permeabilidad, de tanto practicar estas lanzadas al barro, o estas ensuciadas, o estas sonrisas, estos trabajos, como le quieran decir, hoy estamos con un gran grupo de gente articulados, enfocados en la compra de una tierra, apoyados por nuestros amigos de UMEPAI, donde que abiertamente y muy, muy, muy desinteresadamente nos comparten todo el tiempo información y recursos y ganas para encarar nosotros nuestra propia comunidad, nuestro propio espacio, donde podamos vivir, donde podamos cultivar a nivel más comunitario y colaborativo, de lo que hoy se da para mí en un barrio, en un pueblo ya establecido. Y eso me llena de entusiasmo, de alegría y bueno, ese es el momento presente. Partiendo desde ese lugar de estar trabajando, yo siempre hago la analogía, ¿no? de yo sentado en el Yacht Club Puerto Madero con una computadora y convenciendo a los inversores extranjeros, hablando en inglés, de por qué nosotros teníamos que hacer esa obra y qué sé yo, a esta foto, si se quiere, o la foto en el barro, o cosas así donde puedo ver un recorte así de la vida que digo, mirá, en 15 años, mirá todo lo que pasó, mirá cómo puede cambiar todo para que en 15 años de estar de traje en el Yacht Club Puerto Madero y en esa movida, con esas circunstancias, siendo feliz con eso, podamos hacer tantas cosas hasta ser feliz con esto, en llovineta, tirado en el pasto con mi hija, feliz con nuestros alimentos cosechados. Bueno, creo que esto sería todo. Andy, muchísimas gracias. Fue un placer para nosotros escucharte. ¿Tenemos alguna pregunta? Cerramos Okay. quizás con esta que me parece la más representativa y es si crees que estamos en un punto de inflexión como humanidad. Y la verdad es que es una pregunta bastante difícil de responder sin el diario del lunes. Uno puede pensar que puntos de inflexión hay todo el tiempo, ¿no? Porque se han tomado malas decisiones y buenas decisiones siempre. En los años 50 ya se hablaba de lo que está sucediendo acá. Hoy las comunidades originarias también, ya hace muchos años lo dijeron. En los años 80 se fundaron los principios de la permacultura, que decía, che, miren que vamos a una catástrofe mal, en los años 80. Hace 40 años estamos hablando, donde ya la palabra sustentabilidad para esa gente era obsoleta, donde decían, no, sustentabilidad no, porque la sustentabilidad es obsoleta, ya no nos podemos sostener así, tenemos que ser regenerativos. En los años 80 ya decían eso. Así que pensar que hoy estamos en el punto de inflexión, para mí es todos los días el punto de inflexión. Tiene que ver con lo que cada uno pueda decidir en cada día, con lo que cada uno se comprometa cada día y con lo que cada uno pueda encauzar cada día con acciones que nos lleven a estar mejor con nosotros y con nuestro entorno. Sí que es crítico el momento. Y hoy, hace 40 años, estos tipos de la permacultura decían que era crítico hace 40 años. Dentro de 20 años vamos a decir que está más crítico todavía, o no, no sé. La verdad es que no lo sé. Yo confío y espero que estemos en un punto de inflexión en el cual de repente haya una masa que se despierte, que digan, bueno, basta de incendios en Córdoba, basta con todo esto, que él, como decía la persona que estaba hablando antes que yo, que decía, ¿qué mundo nos están dejando? ¿Cómo vamos a tener que hacer nosotros?
que frenemos un poco todo eso y que podamos revertirlo y que podamos ser seres, entes de cambio, digamos, como gente que podamos ser regenerativos, que podamos entender esos principios de la permacultura de hace muchos años, de verdad, que yo realmente hace poco lo sistematicé y lo entendí, pero creo que sí, que es más un anhelo que una visión de que realmente estamos en esas. Perdón, es medio pesimista, pero a nivel personal sí siento que todo el tiempo estamos en el punto de inflexión. A nivel humanidad, todavía a mí me cuesta creerlo. Andy, que esta crisis de sentido entonces nos impulse a continuar regenerando humanidad. Te agradecemos muchísimo que participes, que hayas participado de BioWeek. Esperamos que lo hayas disfrutado. Los invitamos a todos nuestros espectadores a las 21 horas Argentina a visualizar, a escuchar el conversatorio sobre nuevas comunidades. Luego a las 22 vamos a tener el documental sobre la comunidad de Umepay, muy cerquita donde está Andy. Así que bueno, Andy, te despido, te agradezco muchísimo en nombre de BioWeek y bueno, a seguir entonces trabajando todos los días por una transición más justa y sostenible.